Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo estás, Germán? Lo presentamos, por favor. Bueno, el ingeniero José Manuel García González, muy buenas tardes, bienvenido a nuestro programa. Bueno, queríamos conocerlo un poco, ¿no? Conocer sus orígenes. ¿Dónde nació usted? Bueno, yo nací en Buenos Aires. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Yo nací en Buenos Aires y me vine a trabajar al Ingenio Concepción hace 42 años, recién recibido de ingeniero. ¿Dónde hizo sus estudios universitarios? En la Universidad de Buenos Aires. Ingeniero agrónomo, Ingeniero es usted. agrónomo, así es. Así es. ¿Y en el ingenio qué cargo ocupaba? Y en el ingenio empecé como ingeniero de campo, después fui gerente agrícola y terminé como director los últimos 10 años, hasta el 2005. ¿Y la Fundación de Tucumán? Y en la Fundación de Tucumán, bueno, la empresa nuestra, Concepción, participó desde los orígenes de la Fundación en el año 85. Yo siendo muy joven empecé a concurrir en aquella época a las charlas y a todas las actividades que hacía la Fundación. Y después fui nombrado presidente del 95 al 97 y del 2006 al 2010. Sí, ingeniero, teniendo en cuenta, ¿no?, su amplia trayectoria en lo que es el mundo empresario y sobre todo el contexto que estamos atravesando, ¿no?, de responsabilidad en cuanto a las empresas y a lo que tiene que ver con la corrupción, ¿no? ¿Cómo analiza todo lo que estamos viviendo hoy? Bueno, yo creo que la Argentina hoy está inmersa en una tormenta muy grande, ¿no? Una tormenta que, si uno se pone a analizar las causas, vemos que vienen un poco de lejos. Si pensamos que en el 2002 el gasto público era un 20-22% del PBI, hoy es el 42% del PBI. Que la presión fiscal también aumentó. Y bueno, todo esto ha traído consecuencias que es la que estamos viviendo ahora, agravadas por las crisis que se generaron a nivel mundial a partir de abril, con la suba de las tasas de interés, con la guerra comercial. Eso trajo también como consecuencia la baja del precio de la soja, estaba casi en $400, hoy está en 310. Y últimamente que se ha destapado el tema de la corrupción, que es un tema muy grave, que esperemos que esto nos sirva como un desafío y nos sirva también como una oportunidad para darnos cuenta que para ser un país serio no se puede haber corrupción, ni los políticos, ni los empresarios, que la justicia tiene que tener jueces probos, porque también eso es un requisito para la seriedad, y que de esa manera vamos a ser confiables ante el mundo, y sobre la base de esa confianza es donde tendremos posibilidades de inversión, porque el país tiene que crecer. La única manera de terminar con la pobreza, la única manera es creciendo, aumentando la torta, aumentando el PBI. Yo el otro día leía un dato que me impresionó. A principios del siglo pasado, la Argentina tenía un PBI per cápita superior a Australia. Hoy tenemos una cuarta parte, o sea, el 25% del PBI de Australia. Quiere decir que la decadencia ha sido brutal en varias décadas, más de 50 o 70 años de decadencia. Y eso es lo que hay que revertir. Y hoy tenemos la oportunidad. Yo creo que con la justicia, trabajando, castigando a todo lo que haya que castigar, políticos, empresarios, lo que sea, pero que eso sirva a la sociedad para dar un cambio y dar un vuelco total y empezar a pensar en un futuro donde indudablemente no va a ser fácil, lograr el equilibrio fiscal se va a lograr con sacrificio, con paciencia y con financiamiento. Y por eso yo creo que haber ido al Fondo Monetario ha sido una necesidad imperiosa. ¿Por qué? Porque es el dinero más barato del mundo. Nadie nos prestaba más barato que el fondo. Lo que pasa es que va a haber que sufrir y va a haber que asumir todo lo que hay que asumir, y los empresarios especialmente tendrán que aumentar su productividad, tendrán que ser más competitivos y lanzarnos al mundo para producir más y para que esa torta sea mucho más grande que lo que es hoy. Claro, pero usted mire hoy cómo está Argentina. Usted hablaba de lo que era un PBI, de un 20% que se va, perdón, un gasto social del 20% que se va al 40%, sí. Y mire lo que pasó en el 2002, y hoy estamos en el doble. Exactamente. ¿Y cuál es el problema? Y bueno, el problema es que ha habido clientelismo, que se ha aumentado el gasto, que ha habido descontrol, y por otro lado no ha habido un crecimiento de la riqueza del país. O sea, el país en su conjunto no ha aumentado la torta.
Entonces, el trabajo es ese, o sea, hay que tratar de que la producción del país aumente, que las exportaciones aumenten, tiene que haber incentivos, hemos tenido un crecimiento impositivo fenomenal, sabemos lo que significa un impuesto tan distorsivo como ingresos brutos, y eso atenta contra la producción, atenta contra el empresario. Y el sector público ha seguido creciendo. Claro. Indudablemente podía haber ido una política de shock o un gradualismo. En la política de shock no estaban dadas las condiciones porque posiblemente el país hubiera explotado por el aire y Macri hubiera terminado en el helicóptero. Pero el gradualismo es sacrificio. Indudablemente hemos elegido un camino, o el gobierno ha elegido un camino que es más lento, es más sacrificado, pero es el único camino. A mi criterio es el único camino. Y ahora, ¿cómo el sector empresario debe o tiene que posicionarse para que la sociedad diga, bueno, sí, el sacrificio también lo está haciendo el sector empresariado, no solo la persona, el ciudadano común, el consumidor final? ¿Cómo hace para mostrar eso a la sociedad? Bueno, el sector empresario, el sacrificio ya lo está haciendo con la carga impositiva que tiene, con las leyes laborales que tiene, o sea, no es fácil ser empresario hoy, pero en la medida que sigamos abriéndonos al mundo y que la justicia, por un lado, la sociedad en su conjunto, empiece a mostrar hechos de seriedad como combatir la corrupción, el narcotráfico, la inseguridad, eso va a generar confianza, y en la medida que se genere confianza, el empresario va a tener acceso a créditos internacionales, a tasas razonables, y va a poder invertir, y esa inversión se tiene que traducir en trabajo, y el trabajo en bienestar. Pero usted, mire que usted estuvo en empresas y además en la fundación. Tomemos los últimos 50 años, como lo que tome. Sí. Es como toda la culpa de todos los males del peronismo. Pero, mire, usted en la primera etapa, usted tiene, vamos a 70, peronismo. Después viene el gobierno militar. Sí. Después vienen radicales. Después peronismo. Sigue peronismo, después viene el radicalismo de vuelta con la alianza. Después peronismo, ahora nuevo con la alianza. Esta alianza entre PRO y radicalismo. ¿Cómo se puede descifrar eso? Porque siempre estamos mal. Bueno, siempre usted me dijera que, mira, estuvimos con esto mal, estos vinieron, nos enderezaron, y siempre estuvimos mal. Bueno, es que lo que pasa es que siempre estuvimos mal porque nunca solucionamos el problema de fondo. La decadencia, como digo, empezó hace 70, 80 años y la curva descendente ha sido permanente. ¿Por qué? Porque no se solucionan los problemas de fondo. ¿Cuáles son los problemas de fondo? Los problemas de fondo que tienen que solucionarse es que el país tiene que crecer y el Estado no puede seguir creciendo. Y acá lo que ha ocurrido es que ha crecido el Estado, ha habido clientelismo, ha habido facilismo y no se ha motivado un crecimiento de la actividad privada que es el motor de la economía. Y ese motor de la economía es lo que tiene que dar trabajo y salir de este círculo vicioso. Cuando vinieron los militares no corrigieron el peronismo y después el radicalismo trató de hacer algunas cosas, pero en última instancia seguimos en lo mismo. Hoy estamos ante una oportunidad. Se han cometido errores en estos 2 años de gobierno, errores algunos de mala praxis, como por ejemplo la conferencia de prensa del 28 de diciembre del año pasado, donde se generó desconfianza porque el Banco Central no tuvo la independencia que tendría que tener. Otros errores se han cometido, pero yo personalmente creo que vamos hacia un camino, y en la medida que la sociedad, que la justicia, que los sectores empresarios, que los sectores de la sociedad civil comprendamos que tenemos que salir de esto en base a trabajo, a seriedad y a condenar todo aquello que nos ha llevado a esta crisis. Pero hablamos de los empresarios, hablamos del gobierno, ¿y la gente, el que no llega a fin de mes? Bueno, el que no llega a fin de mes hay que contemplarlo y hay que ayudarlo. Ese sector, por eso decía lo de gradualismo, ese sector no se puede desatender. Pero eso no implica que al no atender ese sector tengamos que tener privilegios en sectores empresarios, en sectores sindicales, etc. El principal ajuste lo tiene que hacer la política. Nosotros sabemos el costo que tiene una legislatura, el costo que tiene el Congreso, eso hay que reducirlo. Reducirlo para volcar esos dineros a la gente que realmente está en una situación de crisis porque no llega a fin de mes. Gracias, doctor. Gracias, ingeniero, perdón. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Hacemos una pausa y ya volvemos.